Bienvenidos a este video tutorial presentado por Silvana Báez para la materia de manufactura integrada por computadora. En el presente hablaremos sobre SPC WonderWorld. Dentro del temario a tratar tenemos una breve introducción, las características de SPC, las herramientas básicas y SPC de WonderWorld. Además, haremos un ejemplo práctico. Introducción. El control estadístico de procesos, conocido habitualmente como SPC, de sus siglas en inglés Statistical Process Control, es un conjunto de técnicas orientadas a detectar un proceso de producción y tomar acciones correctivas oportunas. El uso de SPC tuvo un auge a principios de los años 80, especialmente en el sector de la producción automovilística. Los grandes fabricantes de automóviles decidieron adoptar estas técnicas y exigir el uso de las mismas a sus proveedores. Durante algunos años el SPC se convirtió en una moda que llevó a un uso abusivo del mismo, por el cual no fueron siempre los mejores resultados al aplicar esto. Características. SPC utiliza poderosas herramientas estadísticas que procesan instantáneamente la información recogida. Todos los parámetros de SPC son configurables, es decir, que permiten así una adecuada caracterización de cualquier tipo de producto y proceso de fabricación utilizados en la empresa. En la actualidad, SPC se aplica de forma más moderna, atendiendo a unas pocas consideraciones básicas. Estas consideraciones son que se debe implementarse en aquellos lugares en los que realmente sea posible efectuar actuaciones como consecuencia de la información obtenida, y que se debe seleccionar un conjunto significativo de parámetros a controlar mediante SPC, lo más reducido posible, de forma que el seguimiento de este control sea factible con los recursos humanos que se disponga. Los elementos de SPC son los módulos comunes a los estudios por variables y por atributos. Son definición, datos y un módulo. Los gráficos para el estudio de variables son gráficos RX o SX, además de histogramas y recta de Henry. Los gráficos para el estudio por atributos son gráficos P, NP, C o U, Pareto absoluto acumulado, Pareto relativo acumulado, Pareto relativo sin acumular. Todos los datos de los estudios se pueden copiar y pegar en el mismo estudio o en otro diferente. Todos los gráficos se pueden copiar y luego pegar en otra aplicación. Existen posibilidades de importar gráficos y exportar datos a ficheros ASCII, especialmente los datos relacionados con gráficos XR y XS. Sobre el gráfico XR o XS se muestran los límites de control y opcionalmente los valores de tolerancias. Las ventajas de usar SPC es que permite preparar el terreno, por así decirlo, para la posterior introducción de los datos, a diferencia claramente de las responsabilidades que se tiene entre el operario y el inspector que efectúa el muestreo y la persona que los fija. Las herramientas básicas. Las herramientas básicas del SPC son la hoja de verificación o comprobación, la estratificación, la gráfica de control. Ahora procederemos con el ejemplo práctico. Nos dirigimos a InTouch para poder crear un proyecto y lo hacemos mediante Archestra. Creamos el nodo de la galaxia y nos conectamos a la misma. En este caso tenemos el SPCW, que es uno que ya creé previamente, y vamos a poner Create a New InTouch Application. Siguiente, siguiente, y damos a aceptar. Vamos a crear una nueva ventana, la llamaremos Principal. Clic en OK y la agrandamos. Agregaremos un slider vertical y también agregaremos una gráfica de tendencia.
Ahora lo que hacemos es agregar el tag a este slider. Le llamaremos slider. Creamos el tag, lo guardamos, lo dejamos con memoria real. Para poder ver este dato nos vamos a Special y donde SPC. Esto es para ver lo de SPC y cómo podemos visualizarlo. Elegimos la opción de tipo de base de datos. Podemos hacerlo con el acceso local de Microsoft y el servidor de SQL de Microsoft igualmente. Vamos a dejar la que está por defecto y donde dice OBDC de la fuente de la base de datos damos modificar y nos dirigimos a agregar. Vamos a buscar la que diga Microsoft Access Driver. Hacemos clic en esta, clic en finalizar y agregamos el nombre. La llamaremos mi base de datos. Damos clic en aceptar. Y aquí podemos verla. La seleccionamos y damos igual clic en aceptar. La guardamos y OK. Vamos a Database, igual nos vamos a verificar. Y podemos ver el semáforo que está corriendo y se ve en verde. Vamos a Database, Dataset y colocamos el nombre de nuestra base de datos. My Database, el nombre del tag y nos dirigimos a productos donde crearemos un producto y el nombre del producto. Vamos a poner ejemplo y colocaremos los límites de este. Vamos a poner 100 o 10 y en el mínimo y el máximo será 100. Valores centrales serán 60, el target 50 y los valores que deseamos cambiar. Colocamos en measure per sample 3 y dejamos los gráficos por defecto que están ahí. Damos en save. Este error nos dice que el UCR debe ser mucho mayor o igual que el centro. Entonces hay que cambiarlo. 60 igualmente y damos clic. OK, nuevamente. Agregamos los diagramas, nos volvemos a Wizard Selection, ponemos SPC Charts y agregamos los gráficos. Volvemos a SPC Chart, el diagrama de Pareto y por último colocaremos el histograma. Lo que debemos hacer es configurar los valores para nuestras gráficas. Seleccionamos la base de datos, MyBase, la que hemos creado, damos en OK y hacemos esto con el histograma igualmente. En este último gráfico también. Ahora en la gráfica de tendencia que hemos insertado previamente, debemos relacionarla con el slider. Entonces colocamos el tag name del slider. Se llamaba slider. OK. Ahora ponemos en runtime.
y visualizaremos nuestros diagramas creados. Aquí podemos ver cómo al modificar el slider la gráfica de tendencia va cambiando y consecuentemente las otras gráficas lo harán. Para poder usar las otras gráficas escribimos los valores. Aquí podemos ver cómo al ir variando los datos de entrada, que en este caso estamos simulando con el slide, y se visualiza tanto en el histograma como en el control chart, y al tener muchos más datos se visualizará posteriormente en el gráfico de Pareto. Gracias.